El capítulo de hoy es el capítulo de estática, pero en esta oportunidad vamos a hablar de la segunda parte del capítulo. Hablaremos de momento de una fuerza, más conocida como torque. Y de hecho tenemos que hablar de la segunda condición de equilibrio. Empecemos primero hablando de torque o momento de una fuerza. Cuando hablamos de torque o momento de una fuerza, estamos hablando de giro. Producir un torque, producir un momento, eso significa producir un giro. Y para que se produzca un giro, necesito varios elementos. Primero, el objeto que gire. Luego, a ese objeto fijar un punto, mantenerlo fijo, como si fuese una bisagra. Y finalmente, pues, aplicar una fuerza para que ese objeto gire alrededor de la bisagra. Ya eso más o menos explicando de una manera que se entienda, porque si hablamos del concepto ya de la ciencia, primero diremos que momento es una cantidad vectorial. Segundo, que ese momento, ese valor que vamos a obtener matemáticamente, nos expresa el grado de giro que produce una fuerza. ¿Ya? Y también hay que recordar que no todas las fuerzas van a producir giro. Vamos a ver cómo es que debe ocurrir para que no produzca giro. Y como ejemplo, vamos a tomar esa barra cuyo extremo izquierdo tiene una bisagra. Bueno, acá se le conoce como articulación. Es una articulación. Ya es una bisagra realmente fija a una pared. La barra mide L, la articulación es el punto O, y vamos ahora a aplicarle una fuerza F. La fuerza F hará que la barra gire en sentido contrario a las agujas de un reloj. En este caso, entonces, llamaremos giro antihorario. ¿Cuánto vale el torque? Para hallar el torque que produce esa fuerza, se multiplica la fuerza, el valor de la fuerza por la distancia. Y acá escuchen bien, presten atención para que vean cuál es esa distancia. ¿Cómo hallamos esa distancia? No está, por si acaso, en la figura todavía. En la figura hay una L, que no es la distancia D. Para hallar la distancia, lo que vas a hacer primero es prolongar la fuerza F o identificar sobre qué línea está actuando la fuerza F. ¿De acuerdo? Para poder hallar la distancia. Esa distancia se le conoce como brazo de palanca. Ese brazo de palanca o distancia de la fórmula, vamos a graficarla ahora. Pero como te dije, primero identifica sobre qué línea está actuando la fuerza F. Ahí está. Sobre esa línea punteada. Y luego traza una perpendicular de la articulación que es el punto O hacia esa línea que has trazado. Aquí traza la perpendicular, 90 grados. Esa es la distancia. ¿Ya? Esa es la distancia llamada brazo de palanca. Esa va a ser, de repente, tu dolor de cabeza porque en cada problema tendrás que hacer ese trazo adicional para poder trazar la perpendicular. Ahora, todo giro va a ser alrededor de un punto, que en este caso es una articulación, una bisagra, pero se le conoce con el nombre de centro de giro o centro de momentos. Y si el giro puede ser horario o antihorario, entonces hay que diferenciarlos mediante un signo a esos giros. Cuando el giro es sentido antihorario, diremos que el giro es positivo, es antihorario. Si el giro es sentido horario, el giro será negativo. Esa es la convención de signos que vamos a establecer en todos los problemas de momento de una fuerza. Pero no hay más giros tampoco, pueden ser solamente horario o antihorario, nada más.
Vamos a ver entonces, además de eso, lo que dije hace un momento. Todas las fuerzas no producen giro. Hay fuerzas que no van a producir giro. Y no me refiero a cómo se llama esa fuerza, sino cómo estamos aplicando la fuerza. Dice, cuando la fuerza actúa en el centro de giro o su prolongación pasa por dicho punto, el momento que produce es cero. Ahí está la bisagra, o la barra, perdón. La articulación es el punto O. Y si aplico una fuerza que actúa directamente en la bisagra, esa barra no va a girar. Es lo que comentamos al inicio. Cuando abrimos nuestra puerta, pues la llave, la chapa está en el borde opuesto donde están las bisagras, ¿no es cierto? Si tu bisagra está en el lado izquierdo de la puerta, pues a la derecha está la llave, la chapa. Y tú empujas ese extremo para abrir o cerrar la puerta. ¿Te imaginas si tú quisieras abrir o cerrar la puerta aplicando una fuerza a la bisagra? Esa puerta nunca se va a abrir, nunca va a girar. A eso se refiere esta observación, este caso particular. Que cuando la fuerza está actuando en la bisagra misma, no va a girar para nada la barra. O de repente le aplicamos la fuerza en el extremo de la barra, pero así, mira, de tal manera que su prolongación pasa por la articulación. En ambos casos, el momento que produce esa fuerza con respecto al punto O va a ser cero. Otros casos, mira, una lámina cuadrada, trazo una diagonal y en esa línea de la diagonal actúa una fuerza jalando. La prolongación está pasando por la bisagra, por la articulación. Lo mismo que la fuerza F actuando hacia abajo. Su prolongación pasa por la articulación. Ambas fuerzas no van a hacer girar a esa lámina de ninguna manera. Por esa razón se dice que el momento de esa fuerza respecto al punto O, que es la bisagra, la articulación, va a ser cero. Por eso decía, no todas las fuerzas van a producir giro. Ya todo depende cómo está actuando la fuerza. Veamos este ejemplo. Me pide hallar el momento que produce la fuerza de 100 newton con respecto al punto O. Para hallar el momento que produce esta fuerza, yo lo voy a resolver de esta manera, siguiendo la teoría que me dice, ¿quieres hallar el momento de esa fuerza? Pues multiplica la fuerza por distancia, nada más. Recuerda que la distancia D se llama brazo de palanca. Recuerda que la distancia brazo de palanca se halla trazando perpendiculares. ¿A quién? A la prolongación de la fuerza F. Prolongamos F entonces. Ahora trazo una perpendicular a partir del punto O. Así. Ahí está la perpendicular. Ese segmento de color negro es la distancia. Ese es el brazo de palanca. Pero mira qué casualidad, suerte. Se ha formado sin querer un triángulo rectángulo donde la hipotenusa es la barra y mide 5 metros. Y el ángulo que me dan como dato es 53 grados. Recordemos lo que nos enseña la matemática, la trigonometría, la geometría, que se trata de un triángulo notable, donde la hipotenusa es 5, el cateto que está frente al 53 es 4. Mira, el cateto que está frente al ángulo de 53, ese cateto es lo que quiero hallar. Entonces eso vale 4. Por eso decía, reconozcamos ese triángulo, rectángulo, triángulo notable, y el cateto opuesto al 53 es 4 metros. Ese es nuestro brazo de palanca. Entonces, lo otro es que la fuerza, al jalar de esa manera, hará que la barra gire en sentido antihorario. Es un giro positivo. Cuando me pidan hallar el momento, hay que tener en cuenta también el signo del momento.
En este caso nos ha salido un signo positivo porque el sentido es antihorario y la convención dice así, que cuando el giro es antihorario hay que poner el signo más. La fuerza vale 100, distancia es 4, entonces será 400. Newton metro, por si acaso, faltó la N ahí. Newton metro. Así es, Fabián, gracias. Ahora, quiero adelantarme a algunos de repente, que quizás tenga otra información, que me digan, profe, yo lo he hecho de otra forma, yo he visto que lo hacen de otra manera, ¿ya? Yo he visto que a la fuerza F la descomponen. Así es, Fabián, así es, pero vamos a ver más adelante que esa formulita no es todo, ya para trabajo, así es. Ya para trabajo hay otra fórmula más general. Ya, ya, entonces, te decía que quizás podamos hacerlo de otra manera para que tengan ustedes dos caminos y cada uno de ustedes escoge el que le parece más cómodo, más práctico. Y es que también hay problemas que se prestan para uno y otro método. Por ejemplo, tengo el mismo caso, mismo problema, pero de otra forma. Y lo que se hace aquí es descomponer la fuerza de 100, aprovechando ese ángulo de 53. Se descompone de esta manera. La fuerza de 100, de color rojo, se ha decompuesto en dos fuerzas azules, una horizontal hacia la izquierda y una vertical hacia arriba. Aprovechando que el ángulo es notable, 53, la hipotenusa es múltiplo de 5. Como aquí la fuerza es 100, eso significa que el 100 se obtiene multiplicando 5 por 20. Por eso decimos múltiplo de 5, 5 por 20. El que está frente al 53 es múltiplo de 4, o sea, 4 por 20, sería 80. Y el otro cateto sería 3 por 20, y eso sería 60. Entonces, ahí están los valores 60 y 80. Olvídate de la fuerza 100 ahora. Olvídate de esa fuerza roja. Ahora vas a trabajar únicamente con las azules. El 60 a la izquierda y el 80 para arriba. El 60, te das cuenta que prolonga el 60 y pasará por la articulación, por la bisagra. Esta fuerza no va a producir giro de ninguna manera. El 80 sí. El 80 sí hace que la barra gire en sentido antihorario, es un giro positivo. Pero el 60, repito, esa fuerza no produce giro. Entonces ahora vas a trabajar únicamente con el 80. Y sería el producto de 80 por la distancia que aquí sería 5 metros. ¿Ya? 80 por 5 metros. Fuerza vale 80, distancia 5. Y saldrá nuevamente 400. Repito una vez más, es Newton metro, ¿ya? Falta la M acá. Ya, en ambos casos, por si acaso, en ambos casos es Newton metro. ¿Ya? Así sería. A ver, ¿alguna consulta? ¿Todo bien hasta ahí? Sigamos entonces. ¿A qué se le llama momento resultante? ¿Cuándo me van a hacer esa pregunta? Hallar el momento resultante.
Eso es cuando existen varias fuerzas que están actuando sobre un mismo objeto. Ya cuando varias fuerzas están actuando sobre una misma barra, por ejemplo, y cada fuerza va a tratar de hacer girar a la barra. Unas harán girar en sentido horario, otras harán girar a la barra en sentido antihorario, otras de repente no hacen girar, pero si tú sumas todos los giros, obtendrás lo que se llama el giro resultante, y lo que acá llamamos el momento resultante. Y de esa manera podrás saber recién en qué sentido estaría girando ese objeto. Entonces, el momento resultante es la suma de todos los momentos que se producen a un cuerpo respecto a un mismo punto. Aquí tengo una barra sobre la cual están actuando tres fuerzas. La fuerza F1, que vale 25 newton y está jalando hacia arriba, está produciendo un giro, sentido antihorario, positivo. La fuerza F2 también está produciendo un giro, ¿ya? Sentido horario, por ejemplo. Pero sin embargo, la fuerza 3, esta fuerza no produce ningún giro, porque la fuerza, si tú la prolongas, estaría pasando por la articulación. Y dijimos que toda fuerza cuya prolongación actúa, pasa por la articulación, pues no produce ningún giro. Entonces, repetimos, la fuerza 1, al actuar de esa manera hacia arriba, hace que la barra gire en sentido antihorario. ¿Cuánto vale? Pues primero el signo más, multiplico 25 por 2, más 50. La fuerza 2 ahora, jalando hacia abajo, hace que la barra gire en sentido horario. Ese giro es negativo, entonces pondría menos, así menos, fuerza por distancia, 15, y la distancia hasta la articulación punto O. Hasta ahí hay 5 metros. Multiplico 15 por 5. Menos 75 newtons. Y finalmente, el momento de la fuerza 3, que ya explicamos, porque como su prolongación pasa por la articulación, no producirá ningún giro. El momento resultante sería la suma. Aquí obtendríamos menos 25 newton metro. El signo menos te estaría diciendo que la barra realmente está girando en sentido horario. Momento negativo, según nuestra convención de signos, indica giro horario. ¿Se entendió qué es momento resultante? ¿Todo bien hasta ahí? Terminen bien, procesen bien. Bien, entonces continuamos. Sigamos entonces. En este ejercicio 1, me piden hallar el momento resultante. Y sobre esa barra están actuando tres fuerzas. Las tres fuerzas, ¿ah? La fuerza 1 que vale 40 newton, jalando la barra de esa manera, me parece que hace que la barra gire en sentido antihorario. En cambio, las fuerzas 2 y 3, al jalar hacia la izquierda, harán que la barra gire en sentido horario. La bisagra, la articulación está arriba, punto O. Entonces, la fuerza 1 produce un giro positivo antihorario. Su valor sería más 40 por... Bueno, yo les mostré dos formas de cómo hallar momentos cuando hay fuerzas y ángulos. Uno, trazando la perpendicular,
Y lo otro es descomponiendo la fuerza. Yo voy a trazar la perpendicular. Para ello voy a prolongar la fuerza F1, ¿de acuerdo? La prolongamos así, ahí está. Y luego trazo la perpendicular desde O hacia mi prolongación. Y se ha formado un triángulo rectángulo donde ese cateto, que es el segmento de color negro, ese cateto es nuestra distancia, brazo de palanca. ¿Qué es lo que falta colocar acá? Porque recuerden qué momento es fuerza por distancia. Ya coloqué la fuerza, falta la distancia. La distancia es este. Y en ese triángulo rectángulo que se ha formado, mira, es un triángulo notable, donde la hipotenusa es la barra, y la barra mide 5 metros. Y acá hay un ángulo de 30 grados. La geometría, la trigonometría nos dice que en un triángulo rectángulo notable de 30 grados, el cateto opuesto a 30 grados, siempre medirá la mitad de lo que mide la hipotenusa. El cateto opuesto a 30 grados mide la mitad de lo que mide la hipotenusa. Si la hipotenusa acá mide 5 metros, entonces ese cateto será 2,5 metros. Esa es la distancia, es el brazo de palanca que debo colocarlo aquí. De esa manera, habré hallado el momento de la fuerza 1 y saldría pues 100 newton metro. La fuerza 2 hace que la barra quede en sentido horario negativo. Y aquí en este caso es más fácil. Es multiplicar 10 por la distancia, que la distancia sería hasta el punto O, sería 1 más 2, 3 metros. Multiplicaría 10 por 3, pero primero con signo menos, así es, menos. 10 por 3. ¿Sí? Entonces acá sería 30 con signo menos. Y finalmente la fuerza 3 también cruza un giro negativo, multiplica 20 por la distancia que sería 2, menos 20 por 2. Sumemos los momentos y obtendremos el momento resultante. Aquí sería más 30 newton metro. El signo más me está diciendo que la barra realmente, porque aquí yo veo que 2 jalan hacia la izquierda, 1 jala a la derecha, 2 hacen que la barra gire en sentido horario, 1 hace que la barra gire en sentido antihorario, pero al final entonces la barra, ¿en qué sentido estará girando? Acá el signo me lo dice. El signo más me está diciendo que la barra gira en sentido antihorario. Ya está. A ver. A ver. Justamente esa pregunta, gracias Maricielo por la pregunta, ¿ya? El signo no te dice el sentido de la fuerza. El signo te dice el sentido de giro. Si el giro es antihorario, el signo es más positivo. Si el giro es horario, el signo es menos negativo. Los signos te dicen, representan el sentido del giro. Por eso que al final que me sale un momento resultante más 30, el más indica sentido antihorario. La barra estaría girando finalmente, a pesar que están aplicando 3 fuerzas, la barra giraría en sentido antihorario. Esa es la explicación, lo que indica el signo, ya no la fuerza. Allí sí. Si decomponemos a la fuerza 1, fíjate cómo yo lo hice. Multipliqué 40 por 2,5. 40 por 2,5. Me sale 100. Si tú lo descompones, vas a tener una fuerza horizontal y una vertical. La vertical hacia arriba, si tú la prolongas, pasará por la articulación. Esa vertical no produce giro. En cambio, la horizontal, que tendrías que colocarla aquí hacia la derecha,
sería 40 por el seno de 30 grados. Y como seno de 30 grados es 1/2, pues aquí saldría 20. Esta fuerza sería 20. Y multiplicaría 20 por toda la longitud de la barra, hasta el punto O, que es la bisagra, 5. 20 por 5, 100. Es lo que nos ha salido acá también. Descomponiendo o no, la respuesta debe ser igual. Jonathan, sí. Gracias, más bien, Jonathan. Gracias, José Giancarlo. Para complementar lo que Jonathan te menciona. Existen triángulos notables como el de 30 y 60, que por acá más o menos te lo grafico. Triángulo rectángulo notable, aquí 90 grados. Este ángulo es de 30 y 60 grados. Acá este ángulo debe ser 60. De acá que hasta el 90. En este triángulo, la hipotenusa, supongamos que mide A. El cateto que está frente al 30 debe ser la mitad. A medios. Si la hipotenusa mide 2A, el cateto que está frente al 30 grados será la mitad siempre. Y el otro cateto es A por la raíz de 3. Eso dice la matemática. Eso es un triángulo notable de 30 y 60. Por eso que aquí, en este triángulo, que estoy sombreando, en ese triángulo, fíjate cuánto vale la hipotenusa, que sería lo que mide la barra. Toda la barra mide 5 metros. Y el cateto que está frente al 30 grados debe ser la mitad. La mitad de 5, 2,5. Por esa razón le puse esa cantidad. Pero en base al triángulo notable. Bien, bien, bien. Está bien, también. Si tienen dudas, consulten. No hay problema. Así aprendemos todos. Uno más, uno más. Me pide el momento resultante aquí. Son dos fuerzas nada más. La fuerza 1, al jalar de esta manera, hace que la barra gire en sentido antihorario. Y el momento sería la fuerza que vale 50. Pero la distancia aquí hay que trazar la perpendicular. Si quieren lo descomponen. Ya yo voy a trazar la perpendicular. Aprovechando que ahí se ha formado un triángulo rectángulo, donde la hipotenusa es 5 metros y el cateto frente al 53 vale 4 metros. Esa distancia es la que queremos. 4 metros. Y aquí me sale 200. Para la otra fuerza, la fuerza 2 hace que la barra gire en sentido horario, es negativo. Multiplico menos 30, entonces menos porque es horario, 30, y la distancia aquí prolongo si quieres o si no descompones. Prolongas y trazo la perpendicular. Aquí sí tienes que resolver el problemita que es más trigonométrico. Porque aquí la hipotenusa mide 8. Acá tienes el ángulo 37 y el cateto frente al 37 tiene que ser 8 por el seno de 37. Conociendo la hipotenusa que es 8, cateto frente al 37 es 8 por el seno de 37. Seno de 37 vale 3 quintos. 8 por 3 es 24. Y 24 entre 5, 4,8. Esa es la distancia que voy a reemplazar acá. Aquí me sale menos 144. Momento resultante, 200 menos 144, 56. Pero nuevamente el signo más ya te está diciendo
que la barra está girando en sentido antihorario. Acá también igual. Me pide momento resultante sobre la estructura con respecto al punto O. Son dos fuerzas. La fuerza 1 la voy a descomponer. Ya para aquellos que les gusta la descomposición, no hay problema. Y como la hipotenusa acá es 40 newtons, acá tengo un ángulo notable 53. El 40 sería la hipotenusa. Y la hipotenusa en este triángulo notable de 53, la hipotenusa es múltiplo de 5. Múltiplo de 5 significa que el 40 es lo mismo que decir 5 por 8, 8 por 5. Frente al 53 es 8 por 4, 32. Y el otro es 8 por 3, 24. Son los valores que hay que colocar, 32 y acá 24. Pero el 24 no hay problema porque el 24 prolongado y mira pasa por el O. Este 24 no proseguido. En cambio el 32 sí. Al jalar a la barra, a la estructura hacia la izquierda, hace que todo gire en sentido antihorario, sentido positivo. Entonces coloquemos más 32. Y la distancia sería desde donde está la fuerza 32 hasta el punto O. 2 metros más 2 metros, 4 metros. Me sale 128. Y ahora la fuerza 2, sentido horario, giro negativo. Y en este caso lo que voy a hacer es prolongar, porque primero coloquemos a ver momento de P2 de signo negativo, 60 newton, y la distancia la trazo así, ¿ven? Prolongo la fuerza y luego trazo la perpendicular del punto O, y que vale igual que arriba, 1,5. Coloco entonces 1,5, sale menos 90. Momento resultante, sumo los dos y me sale el valor de 38 newton metro. Más significa que todo eso gira en sentido antihorario. Ya, en el anterior, yo lo que hice es prolongar la fuerza y trazar perpendiculares. Acá les hice de la otra forma, para que tengan los dos métodos de cómo hallar momentos. Pueden hacer trazos perpendiculares o si no, descomponiendo. De las dos formas ya hemos visto que sale lo mismo. Y a cada uno de ustedes escogerá el método que más cómodo le parezca. ¿De acuerdo? El método que más domine, eso utilícenlo. ¿Ya? Acá se tiene una placa cuadrada, dice, del lado 2, y están actuando tres fuerzas. Cuando dice respecto al vértice O, es porque en el punto O está la articulación. El punto O está fijo. Todo va a girar alrededor del punto O. Entonces, cuando se aplica la fuerza 1, la lámina cuadrada, la placa cuadrada, pues va a girar en sentido horario, negativo. Si se aplica la fuerza 2, la placa cuadrada girará en sentido antihorario, positivo. Y si se aplica la fuerza 3, mira, la fuerza 3 pasa por el punto O. Esta no produce giro. Entonces empezamos con 1, menos 10 por la distancia que vale 2, esta es la distancia, menos 20. De la fuerza 2, sentido antihorario positivo, más 15, y la distancia, mira, voy a prolongar F2 hacia abajo, y ahora trazo la perpendicular. Y también el 2, más 30. Y el F3, ella no produce giro, 0. Sumo, y tendría pues el momento resultante.
más 10. Así es, así es. Todo eso lo hemos ido planteando porque el tema es de equilibrio. Y cuando se habla de equilibrio, pues existen dos condiciones de equilibrio. La primera condición de equilibrio vimos en la sección anterior, donde nos decían que la suma de fuerzas es igual a cero. En esta segunda condición de equilibrio, planteamos que la suma de momentos debe ser igual a cero. Si en el ejemplo anterior hemos encontrado una respuesta más 10, significa que esa placa cuadrada no está en equilibrio, porque al sumar los momentos me ha dado más 10 y eso significa que la placa cuadrada está girando en sentido antihorario. La segunda condición de equilibrio nos dice que si la placa cuadrada estuviera en equilibrio, la suma de momentos hubiera salido cero. O sea, esa es la segunda condición de equilibrio. Suma de momentos igual a cero. Por ejemplo, aquí tenemos una barra donde hay dos fuerzas hacia arriba, una de 4, otra de 6 y una hacia abajo que va de 10. Por ejemplo, esta barra cumple con la primera condición de equilibrio. Ya cumple con la primera condición de equilibrio. ¿Por qué? Porque la primera condición de equilibrio dice que la suma de fuerza es igual a cero. Y cuando tenemos 4 hacia arriba, 6 hacia arriba y 10 hacia abajo, si sumo las fuerzas sería así. Más 4, menos 10 y más 6 me da 0. O sea que esta barra cumple la primera condición de equilibrio. La segunda condición de equilibrio es que la suma de momento es igual a 0. Si yo le pongo el punto fijo, el punto A que sea la articulación, el punto A es el punto fijo sobre el cual giraría la barra. Si yo le pongo acá, repito, en el punto A una articulación, una bisagra, la fuerza de 4 no va a poder hacer girar la barra. Si aquí está la bisagra, una fuerza en la bisagra, pues no hace girar. En cambio, el 10 sí, y el 6 también. Ya, el 10 produciría un giro horario sino negativo, que sería menos 10 por 3, y el 6 también produciría un giro, pero en sentido antihorario, positivo, y sería 6 por 5. La distancia siempre hasta el punto A, y acá saldría 0. O sea que esta barra sí está cumpliendo la primera condición de equilibrio y además está cumpliendo con la segunda condición de equilibrio. La barra cumple con las dos condiciones, por lo tanto está en equilibrio. Lo menciono porque en los problemas de examen a veces necesito aplicar las dos condiciones. En el examen a veces, si tenemos suerte, aplicando una de ellas sale el problema. Aplicando solamente la primera o la segunda condición, el problema sale. Pero de repente nos encontramos con algún problema que necesito aplicar las dos condiciones para que salga. Entonces, veamos por ejemplo aquí. Una barra homogénea que pesa 240 newton se encuentra apoyada sobre los soportes A y B. Si la barra se encuentra en equilibrio, me pide la fuerza de reacción en el apoyo B. Ya mira, su peso 240 está apoyada en esos soportes A y B y me piden la fuerza de reacción en el apoyo B. Ya, lo que voy a hacer primero es un diagrama de fuerzas. Dibujo su peso.
Y acá hay algo que tienes que grabarte siempre. Cada vez que me digan barra homogénea, esa información, tómala para poder dibujar el peso en el punto medio de la barra. La barra mide 1 más 3, 4. 4 más 2 son 6. Entonces busquemos el punto medio de esta barra. Acá está el peso 240. Tiene que ser entonces 3 metros hacia la izquierda y 3 metros hacia la derecha. Del extremo de la barra al punto A hay 1 metro y del punto A donde está el peso debe haber 2 metros. La figura dice que entre A y B hay 3. Y como ya puse 2, acá debe ser 1 y acá debe ser 2. Ese es el peso. Ahora, en los puntos de apoyo, punto A, deben estar las otras fuerzas que se llaman reacciones. Reacción en el punto A y reacción en el punto B. Ahora dirán, profe, ¿y ahora cómo aplico momentos si acá no me dan una articulación? Aquí no me dan ninguna bisagra. ¿Cómo hago? Cuando no te den, tú tienes la potestad de colocar la bisagra donde mejor te convenga, donde tú creas conveniente. Pon la bisagra, repito, donde tú creas conveniente. La respuesta no va a cambiar. Donde tú coloques la bisagra, igual te saldrá la respuesta. El valor es el mismo. ¿De acuerdo? La diferencia es que si aprendemos a escoger el punto adecuado, el problema saldrá de inmediato o si no, nos va a demorar un poquito más. Entonces, con la experiencia, con la práctica, aprenderemos a escoger el punto donde colocaré la articulación. Yo te doy como consejo, una sugerencia, de que siempre debes colocar la bisagra, la articulación, en un punto donde exista una incógnita, donde exista una fuerza que no sepas cuánto vale. Mira la figura y he dibujado 3 fuerzas, el peso, reacción en A y reacción en B. De las 3 fuerzas no conozco 2, RA y RB. Entonces voy a colocar una articulación ya sea en el punto A o en el punto B. Pero, segunda parte del consejo, segunda parte de la recomendación, escoge un punto donde exista una fuerza que no conozca su valor y además que esa fuerza no te interese tampoco. Que no sepa su valor ni te interese saber su valor. Repito, escoge un punto donde existe una fuerza, donde no conozcas su valor ni te interese saber cuánto vale. En este caso, la pregunta es hallar la reacción en el punto B, en el apoyo B. O sea que RB sí me interesa. Esta es la incógnita del problema. Entonces el A no me interesa. El A no conozco ni tampoco quiero conocer. Lo que sí quiero conocer es RB. Entonces voy a colocar la articulación en el punto A. Ya en el punto A colocamos la articulación. Todo va a girar alrededor del punto A. Eso quiere decir que el peso hará que la barra gire en sentido horario, giro negativo, y RB hará que la barra gire en sentido antihorario, giro positivo. Empiezo a escribir la ecuación de esta manera. Menos 240 por la distancia que vale 2 hasta el punto A, porque en el A has colocado tú la articulación. 240 por 2. Y luego sumas más RB por 3. Desde B hasta el punto A hay 3 metros. Y toda esa suma me tiene que dar 0.
Pasamos al segundo miembro, pasa con signo más. Aquí hay 480 ya, y 480 entre 3 sería 160 newtons. De esa manera habremos respondido a este ejercicio. ¿Alguna consulta aquí en este problema? ¿Todo bien? ¿Ya? Sí, lo que pasa es que deben tener en cuenta ustedes que tenemos que ir ya pensando en el objetivo principal, que es el examen de admisión. Entonces, por esa razón, estoy tratando de darle la información posible, necesaria, que deben tener ustedes para su preparación. ¿Ya? Entonces, vamos a encontrar ejercicios de varios niveles. Algunos parecerán fáciles, otros parecerán difíciles, pero hay que estar preparado para enfrentar todo tipo de ejercicios en un examen. ¿Ya? Uno más, uno más. La barra AB es homogénea. La palabra homogénea, les explicaba, se utiliza para poder dibujar el peso en el punto medio de la barra. Por algo me dan que la barra ahí mide 6 metros, ¿no? 5 más 1, 6. Entonces, el punto medio es el punto donde voy a dibujar el peso. Luego me dice si se encuentra en equilibrio, sostenida por un cable CD, hallar la tensión en dicho cable. Bueno, primero lo primero. Dibujo las fuerzas que actúan sobre la barra. Como la barra mide 6, el peso debe estar en el punto medio. Y luego la tensión en la cuerda. Y en la articulación en el punto O habrá también una fuerza llamada reacción. Ese es el diagrama de fuerzas sobre la barra. Vamos a colocar la distancia para poder, digamos, ubicarlo mejor. Punto A, punto B. Acá hay 1 metro, 2 metros y acá hay 3 metros, ¿no? El peso debe estar en el punto medio. 3 metros a la derecha y 3 a la izquierda. Lo otro, el ángulo 53, de hecho, pues, es notable. Y si la articulación está en el punto O, esta reacción R no va a producir giro. Entonces la vamos a dejar de lado porque no nos interesa, no produce giro, no interviene en la ecuación. Pero sí el peso sí. El peso al jalar hacia abajo hará que la barra tiene sentido horario, ¿cierto? Y la tensión que jala hacia arriba hará que la barra tiene sentido antihorario. Peso, giro, horario, negativo. Colocaría menos 200 por la distancia al punto A, que es 3 metros. Para el caso de tensión, acá ya tienen ustedes los dos casos que hemos visto. Lo pueden descomponer, descompongan la tensión, o si no, trazan la prolongación y luego la perpendicular. Como le dije, ya eso depende de cada uno de ustedes, cuál domine mejor, cuál se siente más seguro de resolver el problema, ya sea trazando la prolongación y luego la perpendicular o descomponiendo. La respuesta será la misma. Entonces coloco menos 200 por 3. Ahí está. Luego más la tensión T por la distancia, que yo voy a calcularla prolongando la tensión. Luego del punto A trazo la perpendicular. Y veo que la hipotenusa en este triángulo mide 5 metros. 3 más 2. Entonces, en ese triángulo sombreado, frente al 53, que la distancia que quiero hallar es 4 metros. Entonces multiplico más P por 4, igual a 0. Aquí hay menos 600, que podría pasar al segundo miembro.
600 entre 4, 150 newtons. Ahí está la tensión. Terminen bien, procesen bien el problema. Ya, veamos uno más. En este ejercicio dice la barra homogénea pesa 80 newtons y está en equilibrio. Determina la tensión en la cuerda. Bueno, es una barra horizontal que está unida en su extremo izquierdo a una articulación y el extremo derecho sostenida por una cuerda. Entonces vamos a dibujar su peso, que es 80 newtons, y en la cuerda una tensión. Ah, ya. ¿Qué significa AA? Es que, como dije, se trata de una barra homogénea. Esa información me dice que el peso debo dibujarlo en el punto medio, en el centro de la barra. Por eso que al dibujar el peso 80, estoy indicando que está en el punto medio, ya que he puesto una distancia A a la izquierda y una distancia A hacia la derecha. Y ahora la tensión en la cuerda T. En la articulación también hay una fuerza, por si acaso. Hay contacto con un cuerpo aquí, entonces hay una fuerza llamada reacción. Ya, ahora, ya la articulación ya me la dan como dato, ya sé que la articulación está en ese extremo, en el extremo izquierdo, y el peso 80 estaría haciendo girar a la barra en sentido horario sería. ¿Ya? Y la tensión sentido antihorario. Aplico segunda condición de equilibrio, suma de momentos igual a 0. El OE me está indicando que ahí está la articulación. El peso al jalar hacia abajo hace que la barra gire en sentido horario, que se quiere es negativo. Y colocaría así, menos 80 por la distancia A minúscula. Y la tensión T hace que la barra gire en sentido antihorario, giro positivo, y colocaría más T por la distancia a la articulación O, 2A. Acá es menos 80 por A, y el otro sería más T por 2A. Así, más T por 2A, y el otro es menos 80 por A. El segundo término lo paso al segundo miembro. Simplifico y me sale que la tensión es igual a 80 entre 2, 40. 40 newtons. Así es. Ya, uno más, uno más. ¿Cómo haríamos en este caso que se trata de una placa homogénea? La palabra homogénea dijimos que la estábamos utilizando para poder dibujar el peso en el punto medio de la barra. Pero en este caso no es una barra, es una lámina, una placa rectangular. Entonces la palabra homogénea significa que debo dibujar el peso en el centro de esa placa rectangular. Y el centro de esa placa rectangular o el centro de un rectángulo se encuentra pues en la intersección de sus diagonales. Por eso trazo las diagonales del rectángulo. En el punto de intersección dibujo ahí el peso. Peso vale 200. Y finalmente la tensión. Ahora, la reacción en la articulación. Y ya puedo aplicar suma de momentos igual a 0. Aquí solamente estoy indicando que como el peso está actuando en el centro de la placa rectangular, también corta o pasa por el punto medio de esa base del rectángulo. Si toda esa base o ese lado mide 2A, aquí será A y acá también A.
el peso hace que el cuadro o rectángulo gire sentido horario y la tensión hace que esta placa rectangular tiene sentido antihorario. Aplico momentos, suma de momentos igual a 0 y empiezo. Más T por la distancia que es A. Menos 200 por la distancia que también es A hasta el punto O. Siempre la distancia de la fuerza al punto O. O del punto O a la línea de la fuerza. Del punto O a la línea de la fuerza. Aquí está. Distancia A. Menos 200 por A. Esto lo paso a segundo miembro. Y tendría que la tensión vale 200 newton. No era tan complicado eso. Bien, chicos. Más bien hasta ahí. Ya les hice varios ejercicios. Vamos a entrar al examen a ver, tratando de aplicar a ver lo que es momento de una fuerza, ¿ya? Y equilibrio. Entrega su examen, ya se activó. Y les voy dando algunas indicaciones para que ustedes lo planteen, ¿ya? Por ejemplo, para los tres problemas, no va a ser necesario descomponer las fuerzas, ¿ya? No será necesario descomponer las fuerzas.
Ujú. Gracias, Fabián. Gracias, Darwin. Pasó Jonathan. En el problema número 12 es solamente el peso. El peso dibújalo en el punto medio. Como la barra mide 4, pues pone 2 a cada lado. Y la articulación, perdón, la reacción en P es hacia arriba. Practica, Fabián, bastante lo de la pre, hacer. La pre, trae problemas tipos bastante. ¿Ya? Y por lo que veo que tú siempre estás más inclinado a la matemática y ciencia, hay un libro de física que es del autor Beatriz Alvarenga. Ya ese es más para entender los conceptos y teoría. De nada, de nada. Chicos, voy a dejar abierto el examen, ya porque a veces veo que algunos envían su examen en la tarde o en la noche. ¿Ya? Y eso seguramente es debido, y eso es normal también, que a veces no nos sentimos seguros, tan seguros de marcar. Entonces, necesitamos a veces practicar un poquito más, practicar un poquito más. Ya cuando me siento ya un poquito más seguro, ya entro, y por eso que veo que en la tarde o la noche también entran bastantes enviando el examen. Por eso quiero dejarlo abierto para que sigan enviando algunos todavía. Y de repente, pues, de esa manera vamos ganando seguridad, que es lo más importante. Gracias, Steven, por la pregunta. Cuando no son homogéneos, el problema te lo va a indicar. ¿Ya? El problema te indica. Por ejemplo, te dicen una barra no homogénea que mide 5 metros. Tiene su centro de gravedad a 2 metros del extremo A. Bueno, ahí te están diciendo que ahí debes dibujar el peso. Te van a indicar dónde se encuentra su centro de gravedad. Y ahí tendrás que dibujar el peso. ¿Ya? Normalmente, pues, en este capítulo se trabaja más con barras homogéneas. Rara vez es que te ponga una barra no homogénea, pero de encontrar una barra no homogénea, pues el problema te va a indicar dónde está su centro de gravedad, a menos que esa sea la pregunta, ¿no? Pero como repito, la mayor cantidad de problemas es con barras homogéneas.
Habían 60. Ya, a ver. En este caso, la barra pesa 80, mide 6 metros, puede girar alrededor de, vos me dice la articulación, el extremo A, bloque pesa 30 y está a 2 metros de A. Me pide el valor de la fuerza F para que la barra esté en equilibrio, sabiendo que su punto de aplicación dista 1 metro del extremo B. Con toda esa información, está la barra, A y B, el peso 80 newtons, el peso del bloque 30 newtons y la fuerza F hacia arriba. La distancia, el 30 está a 2 metros de A, ¿cierto? Ya que en A también hay una reacción. Dibujo 2 metros, acá hay 1 metro, acá hay 1 metro según el problema de la fuerza F al punto B, 1 metro, y ahí quedaría entonces 2 metros más para completar los 6 metros de la barra. En este ejercicio ya el punto A ya está definido, ahí está la articulación, todo va a girar alrededor del punto A. Eso quiere decir que el peso de 30 newton hace que la barra quede en sentido horario. De igual manera, el peso 80, sentido horario. Y la fuerza F hace que la barra quede en sentido antihorario. Ahora, aplico segunda condición de equilibrio, suma de momentos igual a 0. Y empiezo con el 30 negativo por 2. Siempre distancia hasta el punto A, donde está la articulación. Luego menos 80 por 3. Y finalmente más F por 5. Multiplicamos entonces menos 60, menos 240, más F por 5. 60 con 240 me da 300. Y 300 entre 5, 60 newtons. Cuando las fuerzas son paralelas, perpendiculares a la barra, la cosa, digamos, se hace más rápido, más práctico. No se traza ni triángulos, ni perpendiculares, nada. Es más directo. Ya, uno más, uno más. A ver, intenten a ver ese ejercicio 10. ¿Cuánto saldría? Uh-huh, 50. Ya, Andrés se vale 50. Jonathan, 150. Ya, a ver, ¿alguien más? ¿Alguien más?
Ya, Fabián 150, Dharma también saca 150. ¿Sí ven? Ajá, 150 entonces. ¿Está? Jonathan Sebastián también 150. Entonces, creo que esa sería la respuesta correcta entonces. La mayoría está coincidiendo. Vamos entonces a plantearlo de esta manera. ¿Ya? Ahí está la barra. Ponemos el peso 50 newtons. Ahí está el peso 50 newtons. Ahora, el bloque A tiene un peso P. En el extremo derecho, bloque B pesa 80. Y también el apoyo, el punto de apoyo punto O. Punto O es un punto de apoyo porque no toda la fuerza puede ser hacia abajo. Si no, no habría equilibrio. Estaría cayéndose la barra. Por esa razón, entonces, faltaría una fuerza hacia arriba para mantener el equilibrio. Ahí está la fuerza R en el punto O. Las distancias del punto O hacia la izquierda están aquí en la figura original, aquí es 3A. Luego, como toda la barra mide 8A, el peso debe estar actuando en el punto medio. La mitad de 8 es 4, y como aquí hay 3, entonces acá sería A. O sea que a la derecha también habrían 4A. Ya tengo la distancia distribuida correctamente. Y ahora ya creo que puedo aplicar la segunda condición de equilibrio, donde la suma de momentos es igual a 0. La articulación no es necesario visualizarla. ¿Por qué? Porque así no haya bisagra, no hay articulación. Este punto O de apoyo va a servir como punto de giro. ¿No? Este es como un sub y bajo, una balanza. El B hace que la barra quede en sentido horario, el A hace que la barra quede en sentido antihorario. Pero todo ese giro se hará alrededor del punto O. Por eso que el peso del bloque A, que le he puesto P, hace que la barra quede en sentido antihorario alrededor del punto O. Por eso le he puesto giro positivo. El peso de la barra 50 hace que gire también sentido, pero sentido horario negativo. Pero respecto al punto O. Y lo mismo la fuerza de 80, giro negativo. Planteo la suma de momentos igual a 0 respecto al punto O. Esa letrita O indica que ahí estará la articulación sobre el cual va a girar la barra. Y empiezo escribiendo de esta manera. Primero, el P, que produce un giro positivo, más P por la distancia que sería 3A, hasta el punto O siempre. P por 3A. Luego el peso 50, pero con menos por A. Distancia hasta el punto O. Menos 50 por A. Y finalmente, menos 80 por la distancia al punto O, que sería 5A. Todo eso me tiene que dar 0. Bueno, acá 80 por 5 serán 400A, acá hay 50A. 400 con 50, 450. Sí, pasa al segundo miembro y todo entre 3 sería 150 newtons.
Sí, efectivamente lo que ustedes decían, 150 newtons. Chicos, ya saben ustedes, cualquier consulta, al interno del chat, de ahí nos comunicamos siempre con algunos que siempre envían sus preguntas, sus dudas. No solamente que siempre tengan en cuenta que a veces pues tenemos que responder las dudas de todos los grupos, ¿no? Y a veces demoramos un poquito en responder. ¿Ya? Bien, muchachos. Si no hay más consultas, no hay preguntas,